Mientras los políticos debaten, la violencia del narco está evolucionando. Drones, bombas en las carreteras y emboscadas audaces ahora están cruzando la frontera. ¿Qué pasó y por qué amenaza con cambiar el futuro de América del Norte? Vamos a explorarlo. Para entender lo que está pasando ahora mismo en la frontera entre México y Estados Unidos, necesitamos regresar a julio de 2024, cuando un momento decisivo en la historia del crimen organizado cambió la región por completo. El Cártel de Sinaloa funciona más como una empresa criminal transnacional que como una pandilla de barrio. Con recursos financieros que superan los de algunas naciones, mantiene redes de inteligencia, brazos armados y capacidades tecnológicas avanzadas. Se ha informado de operaciones cibernéticas contra sistemas del gobierno e intentos de infiltración dentro de Estados Unidos, lo que demuestra un nivel preocupante de alcance y sofisticación. Durante años, el estado de Sinaloa se mantuvo relativamente estable bajo su influencia. Aunque el control era autoritario y sin oposición, las disputas internas eran limitadas. Sorprendentemente, las tasas de homicidio locales eran más bajas que en varias de las principales ciudades de Estados Unidos. Era un frágil equilibrio de poder, mantenido a base de control e incentivos económicos. Pero ese equilibrio estaba a punto de colapsar tras una reunión secreta entre dos viejos aliados que estaban por convertirse en acérrimos rivales. Ismael Zambada García, también conocido como El Mayo, tenía 76 años y, según los informes, había liderado el Cártel de Sinaloa durante más de 30 años. Era una de las personas más buscadas por las agencias de seguridad internacionales, con una recompensa de $15 millones ofrecida, supuestamente, por el gobierno de Estados Unidos. Durante años, había evitado ser arrestado manteniendo un estilo de vida sumamente discreto, a menudo en lugares remotos y operando bajo estrictos protocolos de seguridad. En julio de 2024, los informes sugieren que un socio de confianza le presentó una propuesta que, al final, lo llevaría a su caída. Se dice que Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, invitó a El Mayo a un viaje con el pretexto de una oportunidad de negocio. La reunión se organizó en Culiacán, donde, según se informa, los dos abordaron una pequeña avioneta turbohélice, una Beechcraft King Air, posiblemente con la intención de ver una propiedad en el norte de México. Según varias versiones, la avioneta en realidad cruzó al espacio aéreo de Estados Unidos y aterrizó en Texas, donde ya esperaban agentes federales estadounidenses. Esto llevó a la captura de El Mayo, un desenlace que se cree fue facilitado por Guzmán López, supuestamente a cambio de la recompensa. Lo que hizo este evento particularmente importante fue la relación entre ambas figuras. Guzmán López es hijo de El Chapo, antiguo socio cercano y cofundador, junto con El Mayo, del Cártel de Sinaloa moderno. La supuesta traición sacudió a los observadores y generó dudas sobre la confianza y la sucesión dentro de este tipo de organizaciones. Los analistas ven el incidente como un momento desestabilizador para el liderazgo del cártel. Si una figura tan longeva pudo ser entregada desde adentro, esto era señal de una vulnerabilidad mucho mayor. Lo que no quedaba claro no era solo el motivo, sino las implicaciones para la estructura de poder en el futuro. Si alguien cercano a ti te entregara por $15 millones, ¿lo llamarías traición o supervivencia? Sé honesto. Durante exactamente un mes después del arresto de El Mayo, Sinaloa vivió un periodo de inestabilidad extrema. La estructura de liderazgo del cártel se había construido sobre la sociedad entre El Chapo y El Mayo. Con El Chapo ya en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos y El Mayo, ahora capturado, quedó un vacío de poder enorme. Surgieron dos facciones principales de esta división. Por un lado, los Chapitos, los hijos de El Chapo, liderados por el individuo que había organizado la traición. Del otro lado, la Chapiza, los leales a El Mayo, quienes consideraron la traición como un acto de guerra.
Durante esos 30 días, hubo intentos de negociación. Intermediarios del cártel intentaron organizar una transición de poder sin violencia. Algunos creían que los dos grupos podrían dividirse el territorio y las operaciones pacíficamente. Sin embargo, esto no funcionó. A principios de septiembre de 2024, la frágil calma se terminó. La Chapiza inició una operación contra las actividades de los Chapitos en todo Sinaloa. En respuesta, los Chapitos contraatacaron. En cuestión de horas, el Estado vivió enfrentamientos armados generalizados. Esto no era la típica violencia de cárteles. Involucraba tácticas parecidas a operaciones militares en zonas pobladas. Ambos bandos usaron armas avanzadas, vehículos blindados y drones adaptados para cargar explosivos. La escala de estos enfrentamientos fue severa en comparación con conflictos anteriores. El primer día de enfrentamientos dejó numerosas víctimas. Esto marcó el inicio de lo que se convertiría en uno de los periodos más violentos en la historia moderna de México. Antes de continuar, les pido un favor especial de 10 segundos a todos los que me escuchan. Si pueden ayudarme de alguna manera, por favor, activen la campanita de notificaciones y suscríbanse. Esto ayuda muchísimo al canal. Y si lo hacen, yo haré todo lo posible para que este programa sea aún mejor para ustedes. ¿Trato hecho? Lo que siguió sorprendió incluso a los observadores más veteranos. La escala e intensidad de la violencia marcaron un nuevo capítulo en la crisis de la región. Surgieron informes de enfrentamientos en zonas residenciales y comerciales, afectando a comunidades que antes no habían sido tocadas. Los incidentes de cierres de carreteras, quema de vehículos y disturbios públicos se volvieron más comunes. Hubo reportes de individuos armados que robaban vehículos y restringían el paso durante el día, provocando una preocupación generalizada por la seguridad pública. En la primera semana, se reportó que más de 100 personas fueron asesinadas o desaparecieron. Estos incidentes no solo involucraron a gente ligada a los grupos organizados, sino que también afectaron a civiles atrapados en el conflicto, personas que iban a su trabajo, a la escuela, o simplemente vivían su día a día. El conflicto entre los Chapitos y la Chapiza parecía estar alterando la vida normal en varias ciudades. El titular de la Comisión de Derechos Humanos en Sinaloa describió la situación en Culiacán como una de grave preocupación. Un número creciente de desapariciones y delitos no denunciados reflejaba un clima de miedo que dificultaba la respuesta de la comunidad y la documentación de los hechos. Según las cifras disponibles, se ha reportado la muerte o desaparición de más de 1,000 personas en relación con el conflicto actual. Los grupos de derechos humanos señalan que el número real podría ser mucho mayor, ya que muchas familias dudan en denunciar por miedo. Las consecuencias sociales y económicas fueron inmediatas. Las escuelas suspendieron clases, los negocios cerraron temporalmente, y las comunidades implementaron medidas de seguridad informales para reducir el riesgo. En muchas áreas, los habitantes se quedaban en sus casas al anochecer o por largos periodos, limitando la actividad en los espacios públicos. En Culiacán, las avenidas principales y las plazas públicas que antes estaban llenas de gente, se quedaron más silenciosas. En ciudades cercanas como Ahome y Alhuey, los residentes reportaron largos periodos con movimiento mínimo en las calles. El ambiente en algunos barrios era apagado, reflejando el esfuerzo de la comunidad por mantenerse a salvo. El impacto económico fue inmediato y severo. Solo en Culiacán, las pérdidas económicas alcanzaron cientos de millones de dólares durante los primeros meses del conflicto. Muchos negocios de toda la vida se vieron obligados a cerrar permanentemente. El turismo, una fuente clave de ingresos para la región, cayó en picada. Sin embargo, las cifras económicas solo capturan una parte de la crisis. La situación rápidamente adquirió dimensiones humanitarias. Los centros de salud enfrentaron una presión cada vez mayor, con informes de un aumento en el número de pacientes con traumatismos. Al mismo tiempo, parte del personal médico no podía llegar a sus lugares de trabajo debido a problemas de seguridad.
Las escuelas permanecieron cerradas por largos periodos, afectando el acceso a la educación para una gran cantidad de niños. Las interrupciones en las cadenas de suministro dificultaron que los residentes obtuvieran bienes esenciales como alimentos y medicinas. En respuesta, el gobierno federal de México desplegó aproximadamente 1,100 soldados en Sinaloa para reforzar la seguridad pública. En un hecho notable, el ejército tomó el control de las armas de la Policía Municipal de Culiacán, en medio de preocupaciones sobre posibles conflictos de interés durante la operación. El gobierno federal enfatizó la necesidad de estabilidad y coordinación regional. El general Francisco Jesús Leana Ojara señaló que la paz duradera dependería no solo de la aplicación de la ley, sino también del cese de las hostilidades entre los grupos armados. Sus comentarios reflejaron la complejidad de la situación, donde las medidas de seguridad tradicionales enfrentaban desafíos considerables. En ese momento, no había señales claras de que la violencia estuviera disminuyendo. Las condiciones de seguridad seguían siendo volátiles y continuaban impactando la vida diaria en toda la región. Este desarrollo generó nuevas preocupaciones sobre la seguridad en la frontera entre México y Estados Unidos. Los informes indicaban que la violencia ligada a la actividad de los cárteles estaba comenzando a afectar áreas cercanas a Estados Unidos. El 27 de enero, hace unos meses, se reportó un intercambio de disparos cerca de la zona fronteriza de El Paso, Texas. Según fuentes públicas, agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos respondieron a disparos que venían del lado mexicano del río Bravo. Los agentes tomaron acciones defensivas. Esto marcó una grave escalada en las tensiones transfronterizas. Sin embargo, los incidentes fronterizos no eran la única preocupación. Con las rutas de contrabando tradicionales interrumpidas por los operativos y los conflictos internos, algunas redes criminales cambiaron su enfoque a fuentes de ingresos alternativas, incluyendo actividades ilícitas dirigidas a la carga comercial. Los trenes de carga que transportaban mercancías de alto valor entre México y Estados Unidos se volvieron vulnerables a ser interceptados. En Arizona, al menos 15 individuos fueron acusados en relación con esfuerzos coordinados para detener y robar trenes. Casi la mitad fueron identificados como ciudadanos mexicanos con presuntas conexiones a grupos organizados. Según los informes, estas operaciones implicaban el uso de los sistemas de frenos de aire para detener los trenes y sacar la carga valiosa, como aparatos electrónicos, ropa y productos empaquetados. Los investigadores señalaron que los métodos parecían sistemáticos y bien organizados. Las comunicaciones se realizaban a través de herramientas de mensajería encriptada, y la mercancía se distribuía después a través de canales de reventa locales. Estos incidentes reflejaron un cambio en las tácticas de las organizaciones criminales transnacionales, que adaptaron sus operaciones a las circunstancias cambiantes. Desde entonces, las autoridades han aumentado la vigilancia y los esfuerzos para desmantelar estas redes que operan a través de la frontera internacional. La respuesta del gobierno mexicano evidenció los serios desafíos que enfrentaba para contener la situación. El 21 de octubre, las fuerzas de seguridad detuvieron a un miembro de alto rango de La Chapiza, pero la operación resultó en múltiples muertes. Poco después, ocurrió un evento que atrajo poca atención internacional a pesar de su gravedad. Según informes oficiales, una aeronave, supuestamente ligada a los Chapitos, lanzó artefactos explosivos sobre el estado de Durango, una zona conocida por la presencia de sus rivales. Esto marcó una preocupante escalada en el conflicto, con grupos criminales que, según se informa, utilizaban tecnología de aviación en operaciones tácticas. La violencia se extendió más allá de Sinaloa, afectando a estados vecinos como Chihuahua, Sonora y Baja California, donde las tensiones entre grupos llevaron a una mayor inestabilidad. Desde la captura de El Mayo, el uso reportado de drones con cargas explosivas ha aumentado significativamente. Fuentes gubernamentales confirmaron al menos 15 incidentes de este tipo, más del doble de los promedios históricos. En respuesta,
Funcionarios estadounidenses expresaron su preocupación de que los efectos de estos conflictos pudieran influir en los estados vecinos de Estados Unidos. Aunque existe un debate continuo entre los analistas de seguridad sobre el impacto directo en territorio estadounidense, las autoridades continúan monitoreando la situación de cerca. La creciente violencia ligada al crimen organizado en México ha llevado a algunos miembros de la antigua administración de Trump a explorar opciones de política poco convencionales, incluyendo la posibilidad de desplegar fuerzas especiales de Estados Unidos en operaciones selectivas contra las redes de los cárteles. Según se informa, estas discusiones se enmarcaron en modelos de esfuerzos antiterroristas internacionales del pasado. Para algunos políticos, la idea refleja una creciente preocupación por la escala y la naturaleza de la actividad de los cárteles, especialmente porque los incidentes con armamento avanzado y los enfrentamientos cerca de la frontera con Estados Unidos han puesto en duda la eficacia de los métodos tradicionales. Los cárteles de hoy operan con estructuras complejas, recursos financieros significativos y un alcance transnacional. Los analistas sugieren que cualquier intervención de tipo militar podría tener consecuencias impredecibles y aumentar las tensiones tanto a nivel regional como internacional. Un caso relevante que se cita a menudo es el incidente de 2019 que involucró a Ovidio Guzmán López, una figura de alto perfil vinculada a los Chapitos. Su arresto por parte de las autoridades mexicanas provocó una serie de respuestas coordinadas en Culiacán, incluyendo la interrupción de servicios públicos y reportes de disturbios en toda la ciudad. La intensidad de la reacción finalmente llevó al gobierno a liberar a Guzmán para salvaguardar la seguridad pública. Este evento, a veces conocido como el Culiacanazo, resalta las complejidades que enfrentan los gobiernos al confrontar a organizaciones criminales fuertemente armadas. Los expertos advierten que las intervenciones militares a gran escala pueden conllevar riesgos significativos y requieren una evaluación cuidadosa de las consecuencias tanto legales como geopolíticas. Para entender las complejidades de una posible acción militar contra las organizaciones criminales transnacionales, es importante reconocer el alcance de sus capacidades. Estos grupos no operan como células terroristas convencionales o ejércitos nacionales. Emplean una combinación de estrategias financieras, digitales y operativas que desafían los modelos tradicionales de seguridad. Los analistas de seguridad han señalado que estas organizaciones son muy adaptables y capaces de llevar a cabo formas de conflicto irregular. Sus redes de apoyo se extienden a través de las fronteras, incluyendo afiliaciones con otros grupos en Estados Unidos y acceso a canales financieros clandestinos que facilitan el movimiento rápido de dinero a nivel mundial. En algunos casos reportados, han utilizado técnicas cibernéticas para vulnerar sistemas de información, lo que les permite obtener ventajas estratégicas durante los conflictos internos. También ha habido preocupaciones sobre el mal uso de dichos datos para vigilar a sus adversarios. Estos grupos tienen acceso a una variedad de armas y tecnología, incluyendo drones y armas de alto poder, que han utilizado en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Los incidentes que involucran tácticas avanzadas han sido comparados con enfrentamientos de tipo militar en ciertas regiones. Los expertos también destacan las graves implicaciones humanitarias de estos conflictos. La violencia a veces ha afectado a civiles, y ha habido informes preocupantes de daños a miembros de la comunidad, incluyendo periodistas y trabajadores de la sociedad civil. Estos incidentes subrayan la urgencia de encontrar soluciones coordinadas y legales para desmantelar las operaciones del crimen organizado, sin aumentar la inestabilidad. Suscríbete para más análisis a fondo de historias que los medios tradicionales no se atreven a tocar, porque este es solo un capítulo en una guerra mucho más grande. México ya ha intentado enfrentar la violencia de los cárteles mediante la acción militar directa. En 2006, el entonces presidente Felipe Calderón inició una campaña de seguridad a nivel nacional, comúnmente conocida como la Guerra contra el Narco, desplegando al ejército contra los grupos del crimen organizado.
La campaña provocó una escalada significativa de la violencia en todo el país. Según estimaciones públicas, más de 300,000 personas perdieron la vida en los años siguientes y millones fueron desplazadas debido a la inestabilidad. En lugar de desmantelar los cárteles, la estrategia resultó en un conflicto prolongado y generalizado. Los informes de ese periodo documentaron amenazas contra policías y personal del gobierno, así como una violencia que afectó a comunidades enteras. Los actos de intimidación pública se usaban con frecuencia para desalentar la resistencia y afirmar el control territorial. Con el tiempo, los grandes cárteles comenzaron a fragmentarse en numerosos grupos más pequeños, muchos de los cuales operaban con menos estructura y mayor imprevisibilidad. Este cambio complicó los esfuerzos de las autoridades y contribuyó a un aumento de los conflictos locales. Para cuando Calderón dejó el cargo en 2012, las estadísticas nacionales de homicidios habían aumentado significativamente, y la confianza del público en las respuestas del gobierno al crimen organizado había disminuido. Desde entonces, analistas y expertos en políticas han señalado este periodo como un ejemplo aleccionador de los desafíos que implican las respuestas militarizadas a las redes criminales. Si Estados Unidos iniciara operaciones militares contra organizaciones criminales en México, sin una coordinación bilateral total, tal acción podría interpretarse como una violación a la soberanía y podría desatar graves consecuencias diplomáticas. Enfrentar a estos grupos presentaría enormes desafíos. A diferencia de objetivos aislados en otros conflictos globales, estas organizaciones operan dentro de zonas urbanas densamente pobladas, lo que hace que los esfuerzos de precisión sean mucho más complejos y aumenta el riesgo de consecuencias no deseadas. Cualquier escalada podría implicar operaciones en entornos donde distinguir entre combatientes y civiles es difícil. Los expertos en seguridad han señalado que los enfrentamientos urbanos de este tipo a menudo reflejan algunos de los aspectos más complejos de conflictos militares pasados, lo que requiere precaución y una planificación exhaustiva. Una preocupación adicional es el potencial de una alteración más amplia. Algunas organizaciones involucradas en la actividad criminal transnacional han desarrollado vínculos operativos dentro de Estados Unidos, incluyendo conexiones con redes locales. Estas afiliaciones podrían complicar los esfuerzos para contener las consecuencias de las operaciones externas. Los analistas también señalan los sustanciales recursos de los que disponen estos grupos. A través de diversas fuentes de ingresos ilícitos, como el narcotráfico, el contrabando y la extorsión, mantienen la capacidad de financiar y sostener sus operaciones. Esta fortaleza financiera les permite adquirir equipo avanzado y reclutar personal experimentado, lo que contribuye a su resiliencia a largo plazo. En este momento, la situación en la frontera entre México y Estados Unidos sigue siendo compleja y muy dinámica. Los conflictos internos entre las organizaciones criminales muestran pocas señales de resolverse, y sus efectos se sienten cada vez más en las regiones circundantes. Recientemente, las autoridades emitieron nuevas alertas de seguridad para las personas que viajan entre Estados Unidos y México. Han surgido informes de mayores riesgos de seguridad cerca de zonas como Brownsville, lo que ha provocado una mayor precaución entre los viajeros y las autoridades. Estos incidentes parecen ser parte de actividades organizadas más amplias ligadas a disputas territoriales. Patricia Driscoll, una exconsultora de seguridad con lazos personales en la región, comentó: "Es difícil ser testigo de eventos que evocan recuerdos de conflictos en el extranjero, ocurriendo tan cerca de casa. Las comunidades a lo largo de la frontera, que durante mucho tiempo han dependido del comercio, los viajes y los lazos familiares, ahora enfrentan mayores desafíos relacionados con la seguridad pública. Las personas que antes cruzaban la frontera regularmente por trabajo o visitas familiares, ahora expresan preocupación e incertidumbre. Las consecuencias económicas también son cada vez más evidentes. Miles de millones de dólares en comercio fluyen diariamente entre Estados Unidos y México,
y la continua agitación podría afectar las cadenas de suministro y los negocios locales en ambas naciones. Mientras tanto, los grupos organizados se están adaptando a estas condiciones, buscando expandir su influencia, reclutar nuevos miembros y consolidar su control territorial. Según los analistas, cuanto más persista la inestabilidad, más arraigadas podrían volverse estas organizaciones, lo que subraya la urgencia de soluciones políticas y de seguridad a largo plazo. La situación en la frontera entre México y Estados Unidos refleja un desafío más amplio que enfrentan los países que lidian con organizaciones criminales transnacionales. Los expertos han señalado que el conflicto actual resalta las dificultades que los gobiernos pueden encontrar cuando las redes criminales se vuelven profundamente arraigadas. El cártel de Sinaloa, por ejemplo, ha sido reportado de operar en numerosos países de varios continentes, con conexiones con grupos en Asia, Europa y Sudamérica. Los analistas advierten que las tácticas observadas en los conflictos actuales podrían ser estudiadas o replicadas por otros grupos si no se abordan a través de esfuerzos internacionales coordinados. Sin una fuerte cooperación bilateral entre Estados Unidos y México, abordar este problema de manera efectiva podría volverse más difícil. Los observadores señalan que la forma en que se maneje esta situación podría influir en futuras decisiones políticas en otras regiones que enfrentan amenazas similares. Las implicaciones humanitarias también son una preocupación creciente. Muchas personas ya han sido desplazadas debido a la violencia en partes del norte de México, incluyendo Sinaloa. Si el conflicto persiste, podría haber mayores presiones migratorias, con posibles impactos en las comunidades fronterizas y los sistemas de apoyo regionales. La historia de la traición de El Mayo y la guerra civil entre cárteles es más que un simple crimen. Es una advertencia. Muestra lo que sucede cuando los grupos criminales se vuelven lo suficientemente fuertes como para desafiar a los gobiernos y usar tácticas de tipo militar. Si esto te generó preguntas, suscríbete para más historias a fondo. Y dinos en los comentarios, ¿crees que Estados Unidos debería intervenir militarmente o eso solo empeoraría las cosas? Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.